SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar Yukio Mishima. Yukio Mishima está considerado uno de los estilistas más importantes de la lengua japonesa de posguerra y dejó una huella significativa en la literatura mundial. Permanente candidato al Nobel de Literatura, alcanzó una notoriedad dentro y fuera de Japón que ningún otro literato del país había conseguido en el siglo XX. Está entre los 10 escritores más traducidos del siglo. Escribió cerca de 20 novelas, además de obras de teatro, libros de relatos y varios ensayos. Tiene un estilo inconfundible, una mezcla de sensibilidad, sensualidad, atención al detalle y una profunda exploración psicológica de los personajes. Yukio Mishima nace en Tokio el 14 de enero de 1925. Su nombre de nacimiento es Kimitate Hiraoka. Los orígenes de la familia de Mishima son, por parte de padre, campesinos, funcionarios del Estado y samuráis, y por parte de su madre, proceden de la educación y enseñanza confucianas y la literatura. El padre de Yukio Mishima estudió leyes y trabajó en la administración del Estado, en el Ministerio de Agricultura y Forestación. Con 30 años, en 1924, contrajo matrimonio por un acuerdo, por supuesto, entre familias, con su mujer, la madre de Yukio Mishima, que era una mujer amante de la literatura y muy sensible. De hecho, cuando Mishima empezó a escribir, le enseñaba a su madre cada página para conocer su opinión. Hay 5 cosas que tienen que ver con los orígenes de Mishima, que son cruciales en su vida: ser granjero, servidor del Estado, samurái, el confucianismo y la literatura. Todo ello desemboca en los 4 ríos de Mishima: los escritos, el teatro, el cuerpo y la acción. Finalmente quedarán condensados en 2, las artes, que incluye literatura y escena, y la vida del samurái, la acción y la espada. El libro en el que cuenta gran parte de su infancia y que siempre se ha considerado un libro en gran parte autobiográfico es Confesiones de una máscara, donde habla de su infancia. Mi casa natal era un viejo edificio de alquiler situado en un extremo de un barrio que no era de los mejores de la ciudad. Su aspecto era altivo y daba la impresión de una construcción complicada, sombría y decadente. Visto desde arriba de la pendiente tenía 2 pisos, desde abajo 3. El portón era una verja de hierro de cierto empaque que daba acceso a un jardín. Tras este estaba la vivienda, donde no faltaba una sala de estilo occidental amplia como la capilla cristiana de una zona residencial. La casa contenía numerosas habitaciones, todas sombrías, y teníamos 6 criadas. Nuestra familia se componía de mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre y yo. En total, 11 personas desgranando su rutina diaria en una casa que chirriaba como un armario viejo. Yukio Mishima es el primogénito de 3 hermanos. A los 2 meses de nacer, su abuela Natsu le quita el hijo a la madre, argumentando que es peligroso criarle en la segunda planta de la casa donde viven, así que se lo lleva a la primera planta, considerando que ahí está más seguro. Lo que muchos biógrafos apuntan es que la abuela Natsu quiere tener al niño cerca para transmitirle los valores de la nobleza samurái. La abuela Natsu está marcada por la decadencia de su estirpe samurái y la introducción de la modernidad y de los códigos occidentales que han entrado en Japón. Le transmite a su nieto una nostalgia por ese pasado imperial de la nación y una fascinación por la muerte y el heroísmo que se recogen en el Bushido y en el código samurái. Todo esto impregna la infancia de Yukio Mishima y va a ser determinante durante toda su vida hasta su muerte. Yukio Mishima apenas ve el sol hasta que tiene 5 años, cuando se le permite salir con su madre a ver el sol. Mi abuela me tenía prohibido jugar con los niños del vecindario a causa de mi mala salud y también por temor a la mala influencia de su compañía. Por lo tanto, aparte de la criada y la enfermera, mis únicos compañeros de juego eran 3 niñas elegidas expresamente por mi abuela de entre las vecinas. Cualquier ruido insignificante, el modo brusco de abrir y cerrar una puerta, una trompeta de juguete, un juego de lucha libre, etc. Todo lo que producía un sonido o vibración fuerte afectaba a la neuralgia de mi abuela.
La consecuencia era que nuestros juegos debían ser todavía más silenciosos que los habituales entre las niñas. De todos modos, yo prefería jugar y entretenerme a solas, por ejemplo, con la lectura, con bloques de madera, con dibujos, con mis ensoñaciones. Aunque sus padres no tienen mucho dinero, su abuela Natsu insiste en que Yukio Mishima estudie en la elitista escuela de nobles Gakushuin, donde va la aristocracia japonesa. Es admitido en 1931 con 6 años. Se trata de un centro muy exigente, con una educación espartana y sin miramientos. Los niños deben aprender a servir al grupo y a ser disciplinados. 2/3 de los alumnos son de origen noble, la mayoría con títulos, y el tercio restante son hijos de familias acomodadas. Yukio Mishima es un niño huraño, tímido y distante, y sufre por ello. De entre los libros con ilustraciones que tenía, había uno en especial que me encantaba solo por una ilustración que había en él y que ocupaba 2 páginas. Contemplándola, podía olvidarme del paso de las largas y aburridas tardes en casa. Además, si entraba alguien en mi habitación, rápidamente pasaba la página porque, sin saber la razón, me sentía culpable. Me fastidiaba tanta solicitud de la enfermera y de la criada. Deseaba pasar una vida entera entregado a la contemplación del dibujo. Cada vez que abría el libro por la página donde estaba, el corazón me latía con fuerza. En el segundo curso, el grupo se va de excursión a la isla de Enoshima, un lugar muy bonito de naturaleza al sur de Tokio. Él no va porque su abuela no le deja y entonces comienza a escribir sus impresiones frustradas. Yukio Mishima comienza a publicar sus primeros poemas en la revista de la escuela llamada Kozakura, que significa pequeño cerezo. La madre está muy orgullosa y feliz, quiere que su hijo llegue a ser poeta y artista. Sus profesores y compañeros le admiran por sus capacidades literarias desde tan pequeño. Él oculta que los ejercicios de gimnasia no le gustan y que el kendo, la esgrima samurái, le horroriza. Le sigue controlando la abuela, con limitación para ver a su madre, hasta que en 1937 la matriarca de la familia anuncia que su nieto puede regresar con sus padres y hermanos. Yukio Mishima tiene 12 años y escribe entonces sus primeras historias. Lee obras de Oscar Wilde, Rilke y los clásicos japoneses, pero la abuela sigue echando de menos a su nieto, llora todas las noches y duerme con una fotografía del pequeño, así que los padres deciden que Yukio Mishima dormirá con la abuela un día a la semana. Tienen la costumbre de ir juntos al teatro kabuki. Ya de niño me leía cualquier cuento de hadas que caía en mis manos. Sin embargo, admito que las princesas no me gustaban nada. Me gustaban solo los príncipes. Entre estos, mis favoritos eran aquellos comprometidos con la muerte. Mi amor se inclinaba especialmente por los que morían asesinados siendo todavía jóvenes. No entendía todavía el motivo por el que de entre los muchos cuentos de Andersen, únicamente el hermoso joven del Duende de la Rosa proyectaba una densa sombra en mi corazón. Este protagonista acabó asesinado, apuñalado y decapitado por un malvado armado de un enorme cuchillo mientras besaba la rosa que su amada le había dejado como prenda de amor. Tampoco alcanzaba a comprender por qué, de todos los numerosos relatos de Oscar Wilde, me fascinaba tan solo el cadáver del joven pescador, del pescador y su alma, que, abrazado a su sirena, es arrojado por las olas a la playa. Naturalmente había otros cuentos infantiles que también me gustaban. Entre los de Andersen, mi favorito era El Ruiseñor. El padre de Yukio Mishima no tiene ningún tipo de interés por la literatura. Es más, si su hijo está leyendo un libro, se lo quita de las manos y lo tira contra una pared. No es un hombre cariñoso ni con su mujer ni con sus hijos. De hecho, cuando es trasladado a Osaka por trabajo, el resto de la familia se queda en Tokio. Después de 6 años de colegio, Yukio Mishima sigue siendo un adolescente frágil y pálido, pero se convierte en el miembro más joven de la junta editorial de la Sociedad Literaria de la escuela. Le invitan a colaborar en la revista literaria Bungei Bunka, donde escribe su primera novela, El bosque en todo su esplendor, que se publica por entregas. Hay otra reflexión muy profunda y que explica muy bien el universo de Yukio Mishima y su forma de entenderlo en el ensayo El sol y el acero. Cuando examino atentamente mi primera infancia, me doy cuenta de que mi recuerdo de las palabras precede con mucho a mi recuerdo de la carne. Imagino que en general el cuerpo precede al lenguaje. En mi caso, lo primero en venir fueron las palabras, después
Tardíamente, a todas luces con la máxima renuencia y ya revestida de conceptos, vino la carne. Estaba ya, huelga decirlo, tristemente malograda por las palabras. Primero viene el pilar de madera, luego la termita que se alimenta de él. Pero en lo que a mí respecta, las termitas estaban allí desde el principio y el pilar de madera surgió más tarde, medio carcomido ya. A principios de 1939, al poco de cumplir Yukio Mishima 14 años, muere su abuela. Yukio Mishima lleva ya entonces 2 años componiendo poesía. Entre los 12 y los 14 años, mientras sigue en la escuela de nobles, entabla amistad con un joven mayor que él de la Junta Literaria del Centro, que es el primero en descubrir el talento de Yukio Mishima dentro de la escuela. Le introduce en la obra de Jean Cocteau, de Joris Karl Huysmans y de Villiers de l'Isle-Adam y le impulsa a escribir su primer relato, El sabio del Este, y su segundo artículo, La mansión, ambos en la revista de la escuela. Con 16 años, en 1941, Yukio Mishima vive el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el ataque a los norteamericanos a Pearl Harbor. Ese es el año en que adopta el seudónimo de Yukio Mishima. El nombre viene de Yuki, nieve en japonés, y Mishima, la ciudad desde la que mejor se ve la nieve del monte Fuji. A finales de ese año es aceptado como integrante en la Escuela Romántica Japonesa, una escuela que marcará un hito en su vida y en su obra. La Escuela Romántica es un movimiento literario que se dio durante el periodo de Meiji, que va desde 1868 hasta 1912 aproximadamente, y que se caracteriza por la búsqueda de la pureza y la tradición japonesa, en contraste con la influencia occidental. Yukio Mishima es llamado a filas de la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, pero como está resfriado el día que le hacen la revisión médica, el doctor le diagnostica tuberculosis y es declarado incapacitado. Esta es su primera confrontación en relación con los conceptos de honor y muerte. Se ve frustrada su posibilidad de ser piloto kamikaze. La leyenda épica tendrá que esperar. Este suceso lo novela también en Confesiones de una máscara. Me di cuenta claramente de que no iba a alcanzar en mi vida una gloria capaz de justificar el haberme librado de una muerte en el ejército. Sin duda por eso, no podía comprender de dónde habían salido esas alas con que me puse a correr al dejar atrás la puerta del cuartel. ¿Es que en el fondo de mi corazón deseaba seguir vivo? Súbitamente entonces, mi otra voz me dijo que no era posible que yo hubiera deseado ni una sola vez morir. Estas palabras deshicieron el nudo de la vergüenza que me tenía atado. Era una confesión dolorosa, pero en realidad me estaba mintiendo cuando me dije que esperaba encontrar la muerte en el ejército. Me di cuenta de que lo que había deseado de la vida militar era simplemente la satisfacción de una especie de esperanza voluptuosa. Y comprendí que la fuerza que alentaba tal esperanza no era más que esa convicción primitiva y mágica que todos tenemos. La convicción de que yo era el único que jamás moriría. Durante la guerra, Mishima está inmerso en una corriente de neonacionalismo espiritual, empeñado en redescubrir la cultura tradicional japonesa. Entonces solo lee literatura clásica japonesa. Está inmerso sobre todo en 3 obras del siglo VIII. Kojiki, relato de los hechos antiguos del Japón, el Nihon Shoki, recuento de hechos japoneses, y el Manyosu, antología de la poesía más antigua de Japón. En 1944, Yukio Mishima consigue publicar en un solo volumen su primera novela, El bosque en plena floración, aunque en una tirada muy corta a causa de la falta de papel por la guerra. Además, escribe 2 relatos, La Edad Media y Un cuento en el Cabo. Después de terminar la escuela, su padre, que es simpatizante del nacionalsocialismo, le obliga a estudiar leyes y le matricula en la elitista Universidad Imperial de Tokio, Todai, en el Departamento de Leyes, en Derecho Germánico. Es una universidad pública y muy prestigiosa, sobre todo para la cantera de los futuros servidores del Estado. Yukio Mishima se gradúa en 1947, encuentra trabajo como funcionario en el Ministerio de Finanzas japonés y podría haber hecho una prometedora carrera, pero dimite durante el primer año para dedicar su tiempo a la escritura. En su etapa universitaria, conoce a Yasunari Kawabata. Va a verle en 1946 con 2 relatos debajo del brazo.
Yasunari Kawabata es uno de los grandes novelistas de la literatura japonesa, autor de La Casa de las Bellas Durmientes, entre otras, y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1958. Se le considera el mentor de Mishima. Con el inicio de la posguerra, el grupo de la escuela romántica japonesa se disuelve. En esa época, Mishima abandona el romanticismo para cultivar el clasicismo y volver de nuevo hacia los románticos a medida que su vida y obra se van reorientando hacia ese heroísmo trágico que tanto le caracterizó. Para los japoneses, y en concreto para Mishima y su fantasía con el concepto de la muerte, el fin de la Segunda Guerra Mundial tiene un gran impacto. Mentiría si dijera que la derrota no me estremeció, o que no recibí la posguerra como un sentimiento de liberación. También yo sentí en determinado momento que estaba totalmente perdido. Llegué a odiar el romanticismo, un odio que me acercó al clasicismo. Sin embargo, por mucho que sufriera, no conseguí negarme completamente a mí mismo. Además, no tenía interés alguno por eso que llaman política. Como estaba ciego a asuntos políticos, no entendía las corrientes políticas de la posguerra. El golpe psicológico de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y del derrumbe del mito del emperador es devastador para mucha gente que se empieza a sentir desarraigada. Esa es una llaga abierta con la que un país entero tuvo que vivir a diario, la de los fracasados, los vencidos de la guerra. Además del impacto que supone el fin de los gobiernos autoritarios en Japón, el fin de muchas barreras sociales, la reforma agraria, el establecimiento en definitiva de un nuevo orden. Hay una nueva constitución que amplía las libertades para el pueblo japonés y por lo tanto produce una aceleración en el proceso de occidentalización. Yukio Mishima, entonces, es miembro de la revista Kindai Bungaku, Literatura Moderna, y los integrantes de ese grupo son críticos con la guerra, aunque cuando Mishima entra, el grupo ya está en las últimas. No daba importancia a los requisitos ideológicos, y parece que entre las directrices del grupo estaba la de que los miembros cerraran los ojos a cualquier asunto, fuera grande o pequeño. Yo había escrito que aunque deseaba formar parte de Kindai Bungaku, debían respetar mi reconocimiento de la soberanía del emperador. Mishima exalta la figura imperial y el militarismo. Para él, la posguerra es el camino a la degradación moral del pueblo, la corrupción de los antiguos valores tradicionales y el sometimiento a un sistema social y económico occidental. En 1946 comienza a escribir su novela Ladrones y la publica 2 años después, en 1948. La crítica lo considera, junto a otros autores como Kobo Abe, partícipe de la segunda generación de escritores de posguerra, un tipo de clasificación que agrupa a escritores aparecidos en la escena literaria entre 1948 y 1949. Creo que el problema de mi literatura es que la estructura es demasiado dramática. Es un impulso que me resulta incontrolable. Soy incapaz de escribir una novela como si se tratara de un río cuyas aguas van fluyendo. En 1948 comienza a escribir Confesiones de una máscara, su obra más aclamada, y lo hace tras el suicidio de Osamu Dazai, uno de los novelistas japoneses más famosos del siglo XX. Confesiones de una máscara es su catarsis personal, una novela con tintes autobiográficos que habla de un joven que debe esconderse tras una máscara para encajar en la sociedad. Muestra a un joven dispuesto a transgredir las normas impuestas por la sociedad de su tiempo. Describe su despertar sexual a los 12 años, al contemplar una reproducción de la pintura San Sebastián de Guido Reni. Tan pronto puse los ojos en este cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una suerte de gozo pagano. Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un impulso rebosante de ira. Inconscientemente mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de algo sombrío y refulgente que subía y subía atacándome desde dentro. Y acto seguido, una corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz. Esa fue mi primera eyaculación y también el comienzo torpe e imprevisto de ese mal hábito. La narración de la infancia y la juventud desemboca en el descubrimiento de su homosexualidad. También hay alusiones a la muerte y a la sangre y a la crisis de identidad nacional japonesa tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial.
Confesiones de una máscara se publica en 1949 y tiene muchísimo éxito. Convierte a Yukio Mishima en una auténtica celebridad con tan solo 24 años, lo que le permite dedicarse profesionalmente a la literatura, no solo como novelista, sino escribiendo poesía, ensayos y teatro. Les queremos contar la escena en la que el protagonista de Confesiones de una máscara, Ko-chan, se encuentra con Sonoko, una mujer con la que entablará una relación muy especial y que refleja muy bien la forma de escribir de Yukio Mishima y su mentalidad atormentada. De repente, por la escalera de enfrente bajaba una muchacha vestida con un abrigo azul. Sosteniendo de la mano a su hermana pequeña, bajaba los peldaños uno tras otro con lentitud en atención a la niña. Sonoko no parecía haberse dado cuenta de mi presencia. Yo podía verla claramente desde mi posición. Nunca en mi vida había visto una mujer en posesión de una belleza que agitara tanto mi corazón. Con la fuerza de sus latidos me sentí purificado. Sonoko repara en la presencia de Ko-chan cuando solo le quedan unos peldaños para terminar de bajar las escaleras. La sonrisa entonces ilumina sus mejillas sonrosadas por el frío. Da la mano de su hermanita a la otra hermana y echa a correr hacia él por el andén. Ko-chan se queda asombrado cuando reconoce que en Sonoko hay algo distinto. Son unos sentimientos hondos y modestos que le dicen que no es digno de ella. Mientras contempla cómo se acerca a él, siente el ataque, segundo a segundo, de una pena insoportable. Nunca antes el corazón había sido sacudido desde el primer momento por un dolor tan hondo, inexplicable y ajeno a la máscara de mis ficciones. Estábamos mal acostumbrados a considerar hasta la mínima felicidad como una gracia divina. Esto era precisamente lo que sentí en mi corazón mientras estaba cara a cara con Sonoko, cruzando palabras triviales. Quizás era lo mismo que sentía ella en esos momentos. Aquella noche se hospedan en un hostal. El señor Oba, el padre de Sonoko, y Ko-chan comparten habitación. Ko-chan se queda dormido pensando en la forma que tiene de fingir. Se está convirtiendo en alguien incapaz de creer más que en falsedades. Su anhelo de creer que su atracción por Sonoko es falsa tal vez sea la prueba enmascarada de su deseo de considerarla un amor verdadero. De repente, el aire de la noche trae el sonido lejano de la sirena de alarma. El ambiente del tren en el viaje de regreso es triste. En la estación se enfrentan por primera vez a los estragos evidentes de un ataque aéreo que se ha producido la noche anterior. Los andenes rebosan de las víctimas del bombardeo. 2 o 3 días más tarde, Ko-chan visita la casa de Sonoko para llevarle unos libros. Con qué timidez y con qué pocas palabras hablamos. Era la primera vez que nos encontrábamos a solas. Yo era una persona que se comportaba con sinceridad cuando bajaba la guardia, pero no temía comportarme de esta manera ante ella. Es que me había olvidado de mi teatro. Había olvidado que mi papel me exigía enamorarme como hace una persona absolutamente normal. Fuera o no por eso, el caso es que tenía la impresión de que yo no amaba de ninguna manera a esta muchacha llena de vida, pero a pesar de eso, me sentía bien a su lado. Sonoko le dice que en pocos días se irán al campo a casa de su abuela. Ko-chan se da cuenta de que su alegría actual no es más que transitoria. También tendrá que irse a una fábrica a trabajar y vivir allí. Todo el día siguiente lo pasa saboreando la tranquilidad de haberse librado del deber de amar a Sonoko. Cuando va a despedirse de ella, Sonoko le entrega un sobre. Es una carta de amor, la primera que Ko-chan recibe en su vida. Sonoko le da la dirección donde estará y le dice que volverá a escribirle. Ko-chan no sabe si está preparado para iniciar una correspondencia amorosa. Tiene 20 años y todavía no ha besado a una chica. Sabe que no es amor lo que siente, que no es deseo, ni siquiera ha imaginado nunca el cuerpo desnudo de Sonoko. Lo que realmente le gustan son las cinturas cimbreantes de los muchachos de 19 años, a los que sí desnuda con su imaginación. En poco menos de un mes, mi correspondencia con Sonoko se convirtió en algo especial. En las cartas yo me manifestaba con audacia y sin ninguna reserva. La ausencia me había envalentonado. El tiempo y la distancia transforman la existencia humana en algo abstracto. Sonoko y yo habíamos intercambiado fotos, como suelen hacer los chicos y las chicas en su primer amor.
En una carta me escribió que había colocado mi foto en un medallón que llevaba siempre colgado al cuello. La fotografía enviada por ella, en cambio, era tan grande que extendida solo me cabía en un portafolios. Como no podía llevarla en el bolsillo, la había metido dentro de un pañuelo. Sonoko invita repetidas veces a Kou-chan a visitarlas, así que al final él decide ir. Mientras se dirige al pueblo donde está ella, una obsesión infantil y patética le lacera con cada sacudida del tren. Es la idea de no abandonar ese pueblo sin besar a Sonoko. Le invade la sensación de que va a robar. Varias veces intercambia con ella delante de su madre y de su abuela guiños atrevidos y durante las comidas se tocan los pies por debajo de la mesa. Poco a poco también Sonoko se entusiasma con ese juego y así van pasando los días. Cuando solo faltan 2 para su regreso, todavía no ha cumplido el propósito que se ha impuesto, el beso. Hasta que en un momento, Kou-chan ve la oportunidad. Van juntos en bicicleta por la calle principal del pueblo hasta llegar a una arboleda. El cabello de Sonoko se alza por detrás de su espalda. Sus muslos vigorosos pedalean con una agilidad graciosa. Parece la encarnación de la vida. Se paran y contemplan el paisaje de las montañas. Aquello no tenía nada que ver con el amor ni con la pasión. Sonoko estaba ya en mis brazos, respiraba deprisa y cerraba los ojos firmemente. Sus mejillas estaban encendidas como una brasa, pero sus labios, infantiles y bellos, no me despertaban deseo. Yo tenía, sin embargo, la esperanza de que en cualquier momento iba a suceder algo. La esperanza de que cuando la besara aparecería mi normalidad, mi amor, sin falsedades. Cubrí sus labios con los míos. Pasó un segundo. No sentí la más leve sensación de placer. Pasaron 2 segundos. Yo seguía igual. Pasaron 3 segundos. Y comprendí todo. En la década de los años 50, Yukio Mishima publica algunas de sus grandes novelas, como Sed de amor, Los años verdes, El color prohibido, El rumor del oleaje, El pabellón de oro y La casa de Kyoko. Sed de amor cuenta la vida en el campo de una mujer, Etsuko, quien, viuda, ha de trasladarse a la finca de su suegro, Yakichi, ante cuya autoridad natural como cabeza de familia se plegará para acabar manteniendo con él una relación sexual dominada por la sumisión, aunque es de Saburo, un joven e ingenuo sirviente de quien se enamora perdidamente. Yukio Mishima cuenta en Sed de amor la sórdida forma de vida de la posguerra a través de esta mujer desequilibrada y dominada por los celos. Sed de amor es una novela de amor y de muerte, los grandes temas de Yukio Mishima, construida en torno a la pasión y a la destrucción. Así comienza Sed de amor. Aquel día Etsuko fue a los almacenes Hankyu y compró 2 pares de calcetines de lana. Un par de color azul y el otro marrón. Eran unos calcetines sencillos, lisos y sin adornos. Se había desplazado hasta el centro de Osaka para completar sus compras en Hankyu, junto a la última estación, y ahora, sin otros recados que hacer, se disponía a coger el tren para volver a casa. No pensaba ir al cine. Tampoco tenía la intención de sentarse a tomar el té, y mucho menos detenerse para comer. Nada le resultaba tan molesto como las calles repletas de gente. Para Etsuko, nacida y criada en Tokio, Osaka albergaba terrores inexplicables. Ciudad de príncipes, comerciantes, vagabundos, empresarios, corredores de bolsa, prostitutas, vendedores de opio, administrativos, maleantes, banqueros, funcionarios provinciales, concejales, recitadores de hidayu, queridas, esposas tacañas, periodistas, comediantes y presentadores, camareras, limpiabotas. No era esto, en realidad, lo que atemorizaba a Etsuko. ¿Era quizá la misma vida? La vida, ese complejo mar sin límites, poblado de diferentes objetos flotantes, lleno hasta rebosar de azules y verdes, caprichosos, violentos, pero eternamente transparentes. Etsuko abrió su bolsa de lona y arrojó los calcetines al fondo.
La producción de Yukio Mishima es frenética. Publica 3 obras en 1949 y en 1951, el año en que publica El color prohibido, su producción asciende a 6 títulos. Y eso sin contar con la literatura alimenticia, a la que dedica un par de horas al día, destinada a revistas populares. El color prohibido, además de expresar sus teorías estéticas y filosóficas, describe con sinceridad, audacia y el lirismo que caracteriza toda su obra el universo homosexual del Tokio de la posguerra mundial. Es la primera novela japonesa moderna que aborda sin meandros el tema del amor que no puede decir su nombre. En esta novela utiliza el término danshokuka, que significa hombre amante de otros hombres. Sin embargo, Yukio Mishima nunca vivirá con naturalidad su orientación sexual. Tiene relaciones con mujeres buscando esa normalización de su sexualidad y tiene una vida convencional. Mantiene una breve relación con Michiko Soda, que luego será la mujer del emperador Akihito. Contrae matrimonio concertado con Yoko Sugiyama, con la que tiene una hija, Noriko, en 1959 y un hijo, Ichiro, en 1962. A pesar de ello, siempre mantiene relaciones homosexuales fuera del matrimonio. Así comienza El color prohibido. A medida que aumentaba la frecuencia de sus visitas, Yasuko se había ido acostumbrando y ya se sentaba despreocupadamente en las rodillas de Shunsuke, que descansaba en una silla de roten instalada en el jardín. A él le encantaba semejante familiaridad. Era en pleno verano. Shunsuke no recibía visitas por la mañana, durante la cual, si le apetecía, trabajaba. Cuando no se sentía con ánimos para ello, escribía cartas o se tendía en una tumbona que había ordenado colocar a la sombra de los árboles y leía, o ponía el libro con las tapas hacia arriba sobre sus rodillas y no hacía nada. O llamaba a la sirvienta con una campanilla y le pedía una taza de té, o si la noche anterior no había podido dormir lo suficiente, dormitaba un rato con la manta subida hasta el pecho. Pese a que ya habían transcurrido 5 años desde que dejó atrás los 60, no tenía nada a lo que pudiera llamar una afición. La gran obra de Yukio Mishima de esa época es El rumor del oleaje, una de las más bellas historias de amor de la literatura. Es delicada, hermosa y nos muestra una cultura y una forma de ver el mundo sorprendentes. Es una delicia. Está escrita con un lirismo que, junto a su ingenuidad y su sencillez argumentales, le presta cierto aire de fábula. A esto hay que unir el tópico del amor prohibido. En El rumor del oleaje, la naturaleza es el personaje principal. La acción se desarrolla en una isla primitiva e idílica en su costa. El cambiante océano, los amaneceres y las puestas de sol en el faro son los que sirven de apoyo. Y es fundamental la mentalidad y la forma de vida del Japón tradicional, encarnado en un grupo de pescadores prácticamente autosuficientes, recluidos para siempre en su terruño y sus aguas. Narra el nacimiento y consumación del idilio entre 2 adolescentes situados en un mundo arcádico, primitivo y elemental. La historia de Hatsue y Shinji es especial porque transcurre donde transcurre, en ese ambiente de pescadores, en esa isla donde la gente todavía vive de un modo casi primitivo, y es muy importante esa manera de integrar el paisaje con la historia de amor. Este es el delicioso arranque de El rumor del oleaje. La isla de Utajima solo tiene unos 1.400 habitantes y el perímetro de su costa no llega a los 5 kilómetros. Tiene 2 lugares donde los paisajes son de belleza insuperable. Uno es el santuario de Yashino, el otro, el faro cerca de la cima del monte Higashi. Cuando un vapor procedente de Nagoya navega por el canal abriéndose paso entre los innumerables pesqueros, el farero puede leer fácilmente su nombre valiéndose de unos prismáticos. El sol se había puesto por completo cuando un joven pescador subía apresuradamente por el sendero de montaña que conducía desde la aldea hasta más allá del faro. De una mano le pendía un pescado de gran tamaño. El muchacho solo tenía 18 años y el año anterior había terminado la enseñanza secundaria. Era alto y fornido para su edad y únicamente sus facciones revelaban su juventud. Se llama Shinji. Su piel está tostada y tiene la nariz bien formada, tan característica de los habitantes de su isla, y los labios resecos y agrietados. Sus ojos azules son muy claros, como el don que el mar concede a quienes se ganan en él su sustento.
Aún lleva la misma ropa con la que ha salido a pescar, con la que sale a diario, unos pantalones heredados de su difunto padre y una camiseta de lienzo vasto. Como todos los días, el muchacho ha salido a pescar en el Talley Maru, un pequeño barco a motor junto con su propietario y otro joven. Al regresar a puerto, tiran de la embarcación hasta dejarla varada en la playa. Apoyada en un rimero de pesados bastidores de madera, a los que por su forma llamaban ábacos y que estaban sobre la arena, había una joven desconocida. Al parecer, la joven acababa de echar una mano para transportar los bastidores y se había detenido allí a descansar. Tenía la frente húmeda de sudor y le brillaban las mejillas. Soplaba un viento del oeste recio y frío, pero a la chica parecía agradarle, pues volvía la cara enrojecida por el esfuerzo hacia el viento y dejaba que éste ondease su cabello. Yukio Mishima trata de vincularse más con el mundo real, realizando una estricta actividad física que es muy importante en su vida y que ya nunca abandona. Se le da muy bien el kendo, el arte marcial japonés de la esgrima. Esa exaltación de la fuerza física se relaciona con la obra de uno de los héroes intelectuales de Mishima, el filósofo Friedrich Nietzsche. Para el alemán, la muerte de Dios ha generado la pérdida de sentido en Occidente y para Mishima eso es un símil con la pérdida del emperador en Japón. El famoso superhombre de Nietzsche como ideal también es un referente para Mishima, que siempre fue un niño escuchimizado y que ha tenido siempre esa nostalgia de la guerra, de la tragedia y de la muerte. Otra de las grandes obras de Yukio Mishima, publicada en 1956, es El Pabellón de Oro. Está basada en un acontecimiento real, el incendio de un famoso templo budista por parte de un joven novicio. Mishima reconstruye los hechos e intenta hallarles una explicación. Es una novela bellísima que reflexiona sobre la belleza, la admiración y el afecto. En los atardeceres de mayo, desde la casa de mi tío, en la pequeña habitación donde hacía mis deberes, yo contemplaba frente a mí las colinas. Bajo los rayos del poniente, sus laderas cubiertas de hojas nuevas parecían mamparas de oro desplegadas en medio de la llanura. Pero lo que yo veía era el pabellón de oro. A menudo, en fotografías y en los libros de clase, mis ojos habían contemplado el verdadero pabellón de oro. Sin embargo, esta imagen de ahora, la del templo de oro de los relatos de mi padre, era la que suplantaba cualquier otra en mi corazón. Lo que mi padre no me había contado del verdadero pabellón de oro era que, por ejemplo, resplandecía con 1000 fulgores dorados. Pero según él, no había nada en el mundo que le igualara en belleza. El pabellón de oro que se iba grabando en mi mente con el simple sonido de sus palabras, con solo ver sus letras, tenía para mí algo fabuloso. En la década de los 60 del siglo XX ven la luz las que están consideradas las obras más importantes de Yukio Mishima: El marino que perdió la gracia del mar y la tetralogía El mar de la fertilidad, que está compuesta por las novelas Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel, que constituye una especie de testamento ideológico del autor, que sostiene que la sociedad está viviendo una decadencia espiritual y moral, pero además, en esta década publica Después del banquete, La estrella más hermosa, La escuela de la carne, Música, Vestidos de noche y Una vida en venta. El marino que perdió la gracia del mar es una novela extraña, emocionante, tranquila y a la vez atormentada. Mishima retrata a través de su protagonista, Noboru, el abismo insalvable que se abre entre el desesperado intento de un clan de adolescentes de encontrar su lugar en el mundo mediante un código de conducta que ya está pasado de moda y una sociedad irremediablemente convulsionada y despojada de su armonía tras la traumática derrota en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y es que es verdad que si en Occidente el rebelde individualista cuenta con cierto prestigio, en Japón el excéntrico, el insumiso, resulta absolutamente un outsider, puesto a un lado, empujado sin miramientos al margen. Así comienza El marino que perdió la gracia del mar. Que duermas bien, cariño. La madre de Noboru salió del cuarto del chico y cerró la puerta con llave. ¿Cuál sería su reacción en caso de incendio? En primer lugar, lo sacaría de allí. Se había hecho esa promesa. Pero, ¿y si el calor retorcía la puerta de madera o la pintura obstruía el ojo de la cerradura? ¿La ventana?
El camino de abajo era de grava y la altura del segundo piso de aquella casa alta y estrecha tampoco permitía abrigar demasiadas esperanzas. La culpa era del chico. Nada habría pasado si no se hubiera dejado convencer por el jefe y no se hubiera escapado de casa aquella noche. Luego vino la letanía de preguntas, pero él se había negado a revelar el nombre de su jefe. Vivían en la cima de Yado Hill, en Yokohama, en una casa construida por su padre. Al terminar la guerra, la casa había sido requisada por el ejército de ocupación y se había instalado un servicio en cada dormitorio del piso superior. Pasar la noche allí encerrado no era excesivamente incómodo, pero para un chico de 13 años suponía una enorme humillación. Otra de las novelas destacables y muy peculiar de Yukio Mishima es La estrella más hermosa. El propio Mishima la consideró una de sus mejores novelas. Es una comedia negra que cuenta la historia de la familia Osugi, cuyos miembros se dan cuenta de que vienen cada uno de un planeta distinto. El padre procede de Marte, la madre de Júpiter, el hijo de Mercurio y la hija de Venus. Ese conocimiento extraterrestre hace que se unan en una misma misión, encontrar a personas como ellos y salvar así a la humanidad de la bomba atómica. La estrella más hermosa transmite el pensamiento tardío de Mishima en una especie de ensayo disfrazado de novela. Mishima habla en ella del suicidio a cámara lenta de la humanidad. Es muy significativa la visión que uno de los personajes da del ser humano como una forma objetiva de vernos desde los ojos de un extraterrestre. La bomba posee una fuerza solitaria, heroica, colosal, insondable y también el más moderno, intelectual y modesto de los objetivos, es decir, la destrucción total. La bomba solo vive el momento presente. No tiene pasado ni tampoco futuro y, lo más importante, entraña la exquisita fugacidad de unos fuegos artificiales. Encontrar una forma más sublime de la fantasía humana es tarea imposible. El objetivo es la autodestrucción y la destrucción de todo lo demás. ¿No les suena como la letra de una bonita canción? Los humanos son incapaces de detenerse a sí mismos. Lo único que hacen es besar su imagen de humanidad. Como el resultado de su actitud es irrevocable, se limitan a bailar en círculos una y otra vez. Pero llegará el momento inevitable, repito, inevitable, en el que no tengan más remedio que agacharse y besar el pie del reflejo humano que han creado. Me reafirmo en lo que acabo de decirle. El sencillo botón que se encuentra junto al pie de ese reflejo humano se activará con el roce de unos labios y al hacerlo lanzará al cielo del atardecer todas las cabezas nucleares existentes sin el más mínimo esfuerzo. Otra vez los botones. No solo es humano, sino que también es un botón. ¡Qué existencia más ideal! Los humanos coleccionan botones desde que son niños y al fin han descubierto su verdadera importancia. Y por supuesto, hay que destacar en la producción de Yukio Mishima la tetralogía El mar de la fertilidad, compuesta por las novelas Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel. La línea de tiempo de la historia en El mar de la fertilidad se extiende desde 1912 hasta 1975. El punto de vista de los 4 libros es el de Shigekuni Honda, un estudiante de Derecho en la primera novela, Nieve de primavera, que termina convirtiéndose en un rico juez jubilado en la última, La corrupción de un ángel. Cada una de las novelas describe lo que Honda llega a creer que son sucesivas reencarnaciones de su amigo Kiyoaki Matsugae y los intentos de Honda de salvarlos de las muertes tempranas a las que parece que están condenados por el karma. Mishima retrata en esta tetralogía la rápida apertura hacia formas de vida occidentales y burguesas que propició en Japón la restauración Meiji en detrimento de la cultura tradicional. Se ha dicho de este conjunto de 4 novelas que es la visión más completa que tenemos de Japón en el siglo XX. Así comienza la primera novela de la tetralogía, Nieve de primavera. Cuando la conversación en el colegio cambió a la guerra ruso-japonesa, Kiyoaki Matsugae preguntó a su más íntimo amigo, Shigekuni Honda, cuánto podía recordar sobre el particular. Los recuerdos de Shigekuni eran vagos. Escasamente recordaba haber sido llevado una vez hasta la puerta de la verja para ver pasar un desfile de antorchas. El año en que terminó la guerra, los dos habían cumplido los 11 años, y a Kiyoaki le parecía que debían poder recordar con un poco más de exactitud.
Sus compañeros de clase, que hablaban de la guerra con tanta habilidad, se limitaban en su mayoría a embellecer unos recuerdos borrosos con informaciones que habían recogido de los mayores. La segunda novela es Caballos desbocados y está centrada alrededor de un complot concebido por jóvenes idealistas en 1932 para eliminar a las figuras políticas que han traicionado al emperador. Es un análisis estremecedor de una tensa problemática, pero expresado de tal forma que en ningún momento decae el interés narrativo de la acción. El siguiente libro es El Templo del Alba. De los 4 títulos que componen El Mar de la Fertilidad, Mishima expone en este con mayor crudeza su ansia de belleza y de perfección. Con los inicios de la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, el abogado Honda intuye en Tailandia y en la India el primitivo espíritu del Japón a través de los rituales brahmánicos de la vida y de la muerte, de la transmigración y de la purificación. La última novela de la tetralogía se titula La corrupción de un ángel. Se inicia con la adopción del joven Toru por parte de Honda, viejo y acaudalado jurista. Toru, prototipo de belleza masculina, frío e imperturbable, evoluciona desde un talante ejemplar hasta alcanzar una sublimación del individualismo de modo cada vez más inhumano y autodestructivo. Es una magnífica novela en la que Mishima expresa su desprecio por el Japón moderno y por el progreso económico, causa de la pérdida de los valores espirituales. Este es su extraordinario comienzo. Mar afuera, la neblina tornaba negros los barcos lejanos. Aún así, el día era más claro que el precedente. Podía distinguir las crestas de la península de Izu. El mar de Mayo se hallaba tranquilo. El sol era fuerte. Apenas había mechones de nubes y el mar estaba azul. Contra la orilla rompían diminutas ondas. Pero antes de quebrarse, había algo de repelente en los colores de ave nocturna de las panzas de las ondas, como si contuvieran todas las variedades desagradables de algas marinas. El batir del mar, jornada tras jornada, diaria repetición del batir del mar de leche en la leyenda india. Tal vez el mundo no le permitía reposo, tal vez algo en el mar conjuraba toda la maldad que había en su naturaleza. La turgencia del mar de Mayo, agitando incansable e inquieto sus reflejos, una miriada de diminutos clavos. 3 aves parecieron trocarse en una en lo alto del cielo. Luego se separaron en desorden. Había algo maravilloso en aquella unión y en aquella separación. Tenía que significar algo aquel llegar, tan juntas que podían sentir el viento agitado por otras alas. Y luego, de nuevo, la distancia azul entre ellas. 3 ideas se fundirán alguna vez en nuestros corazones. Mishima entrega el manuscrito de La corrupción de un ángel la misma mañana del día de su suicidio. En 1968, Yukio Mishima ha fundado la Tatenokai, la Sociedad del Escudo, una milicia paramilitar privada con 300 miembros reclutados a través de un periódico universitario con tendencias de ultraderecha, conservadoras y nacionalistas. Sus soldados, soldaditos de plomo como él los llama, llevan un uniforme que el propio Mishima diseña y que pretende reencarnar los valores nacionales del Japón tradicional. Lo ha confeccionado Tsukumo Igarashi, el sastre de referencia de los almacenes Seibu de Shibuya, que ha hecho también los uniformes para el general de Gaulle. Les aseguro que no voy a dejarme atrapar fácilmente por las garras del enemigo. Y hablando de enemigos, lo que se dice enemigos son el gobierno, el Partido Liberal Demócrata y todo el sistema político de la posguerra. Porque para mí, este partido, el comunista y el liberal demócrata, son la misma cosa, el símbolo de la hipocresía. Sus enemigos son la clase política del país, pero también el dominio debilitador de la cultura consumista o el influjo extremo de Occidente. Las pretensiones de la Tatenokai son el culto al emperador y a los valores tradicionales no occidentales, a semejanza de los antiguos samuráis. El 25 de noviembre de 1970, junto a 4 miembros de la milicia, Yukio Mishima toma como rehén al comandante del cuartel de las fuerzas de autodefensa que se encuentra en Ishigaya, en Tokio. Yukio Mishima sale al balcón con el objetivo de arengar a las tropas que están afuera esperando, pero sus palabras no tienen buena aceptación entre los militares.
Mishima ataca a la Constitución de la Paz, impuesta en 1946 por Estados Unidos, que prohíbe los actos de guerra por parte del Estado japonés. Los soldados no solo no están de acuerdo con Mishima, sino que le abuchean. Para Yukio Mishima, esa es una grave derrota, un fracaso absoluto que hiere su honor y su orgullo. Regresa a la oficina y se hace el suicidio ritual de los samuráis. El más conocido y emblemático es el de rajarse el vientre con un puñal, el llamado harakiri, o según el término más formal, seppuku. Un acto que ya ha anticipado en la novela Caballos desbocados, donde ha insertado un relato titulado La Liga del Viento Divino, en el que cuenta uno de los más famosos episodios del ocaso de los samuráis. Los 6 penetraron en el recinto señalado por el cordel sagrado. Compartieron el último vaso de sake y Gitaro Tashiro, que había sido elegido por los restantes, aceptó dar a cada uno el golpe de gracia. Kagami, pensando que sería muy doloroso dejar que su amigo llevara solo a cabo aquella tarea, dijo que esperaría para morir con él. Yuro Furuta fue el primero en exponer sus carnes a la brisa otoñal y cortarse el vientre de una cadera a la otra. Tashiro lo decapitó acto seguido. Tras él se hicieron el seppuku sucesivamente. Por fin, Gitaro Tashiro y Kagami cumplieron al mismo tiempo el ritual, hiriéndose en el vientre para cortarse luego la garganta. El samurái se visceraba ejecutando un corte horizontal y otro vertical en el estilo Yumonji. El objetivo era cortar los centros nerviosos de la columna, lo que provocaba una larga agonía. Por ello, aunque se consideraba honroso inmolarse solo, se acostumbraba a emplear a un segundo, el kaishakunin, para decapitar al suicida tan pronto como se apuñalase. El término harakiri significa a la vez vientre y espíritu, coraje y determinación. Yukio Mishima se clava una espada corta en el abdomen y la retuerce de un lado a otro del estómago. Entre los 4 miembros que lo acompañan se encuentra su amigo personal, que seguramente es su amante también, Masakatsu Morita, que también se suicida. Él iba a ser el encargado en ejecutar la maniobra final de decapitar al suicida con una espada, pero no acierta con el golpe necesario y aquello se convierte en una terrible escabechina. Al final es otro cadete el que decapita a Yukio Mishima. Cuando la policía entra en las dependencias militares, encuentra las cabezas de Yukio Mishima y de Masakatsu Morita posadas sobre la alfombra. Su fatídico final hace que Yukio Mishima aparezca en las portadas de todos los periódicos del mundo a finales de 1970. El impacto mediático de su muerte tiene mucho que ver con el país en el que han sucedido muchas cosas en la última década. Los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, el Nobel de Literatura Yasunari Kawabata en 1968, la Exposición Universal de Osaka en 1970, pero también provoca que millones de personas fuera de Japón se interesen por la literatura japonesa. Su trágica muerte contribuye a su leyenda y a la fascinación que su figura sigue despertando. Vamos a terminar con un poema que escribe uno de los personajes de su novela Caballos desbocados, y que bien podría ser la despedida de Yukio Mishima. Bastante he vivido ya en este mundo por gracia de los dioses de Yamato. Hoy por fin pongo mis pies sobre el puente flotante del cielo. Y hasta aquí Un autor en una hora que hemos dedicado a Yukio Mishima. Hemos utilizado el libro Yukio Mishima, Vida y muerte del último samurái, de Isidro Juan Palacios, editado por La Esfera de los Libros, y Últimas palabras de Yukio Mishima, de Takashi Furuhayashi y Hideo Kobayashi, editado por Alianza Editorial. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona, diseño sonoro de Julia García Soto, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo, documentación y redes Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.